En el programa pasado hablé de las características de los padres autoritarios, represivos, y también de las características de los padres permisivos, y claro, entre ambos los que son conscientes de ejercer una autoridad balanceada. También hablé de cómo una educación autoritaria hace que un hijo se sienta oprimido y cuáles son sus actitudes y carencias que asumen. Y cómo un hijo educado en una educación permisiva se vuelve un hijo demandante, que no tiene límites, y cuáles eran sus características. Y aquel hijo que es educado en forma consciente, que también asume una actitud respetuosa. El día de hoy quiero ver también dos actitudes equivocadas en la educación de los hijos. Una es sobreprotegiéndolos y la otra, que es el extremo opuesto, es el abandonarlos. Pues hablando de esto, vemos cómo estos dos extremos, en el primero de sobreprotección, el padre brinda una excesiva protección y cuidado, mientras que en el segundo hay muy poca atención y hay un descuido de parte de los padres. Todos los seres humanos tenemos la necesidad básica de sentirnos en esta vida protegidos y seguros. Los niños desde pequeños se sienten vulnerables ante un mundo que les es completamente desconocido. Necesitan pues sentir que sus padres están ahí para cuidarlos y velar por sus intereses. Y los sienten como seres poderosos y fuertes que se encargan. Y cuando están a su lado, sienten que ahí no corren ningún peligro, porque ahí están estos como dos ángeles guardianes que Dios les ha dado, cuidando de ellos. Cuando los papás asumimos nuestro papel de adultos y le ofrecemos esta seguridad y protección que necesitan nuestros hijos, entonces el hijo que recibe estos cuidados se relaja y siente que no tiene más responsabilidad que la de ser niño y se dedica a la tarea de crecer y explorar el mundo que lo rodea. Esta protección paterna es un requisito indispensable para que un niño se desarrolle de manera sana e integral. Ahí tienen que estar los adultos asumiendo su papel y su responsabilidad de ese hijo que aceptaron venido de Dios, cuidándolo, protegiéndole y dándole sin excesos lo que necesita. Cuando un niño pequeño va de un lugar a otro, llevado por sus padres, esto lo pone en el asiento trasero, por poner un ejemplo, de su automóvil, él se siente tan confiado. No importan los obstáculos que el vehículo vaya a encontrar en el camino, sabe que van allá al frente, en el asiento de enfrente, dos adultos que lo aman, y se siente plácido y se duerme plácidamente. Así se siente un hijo protegido por su papá y su mamá. Los papás
llevando el volante, la responsabilidad de la conducción, protegiendo a ese hijo amado. Esa es la actitud de dos padres adultos, maduros, amantes de sus hijos, y sí, conscientes de que no se les pueden permitir excesos en ningún sentido, ni de carencia, ni de exceso. Pues entonces vean, el niño necesita pues que sus padres, siguiendo el ejemplo del automóvil, estén en el asiento de enfrente para dirigir y tomar las decisiones convenientes necesarias. Pues son ellos, o sea, los padres, los que tenemos la madurez y la responsabilidad para conducir. Y así ya dije, en esas condiciones y en el ejemplo que pongo, el hijo se siente despreocupado para ir viendo por la ventana, disfrutar el paisaje, platicar o jugar con su hermano. Así transcurre, en este símil, en este ejemplo que pongo, en realidad la vida de un hijo que está siendo bien cuidado por sus padres. Ve la vida transcurrir sin sobresalto. Los obstáculos fuertes están listos sus padres para quitarlos de su camino. Pues aprovechando esta analogía del automóvil que estoy poniendo, podemos decir que algunos padres ponen a los niños en el asiento de enfrente antes de tiempo y los dejan conducir. O sea, son niños que no tienen madurez, acaso inteligencia sí, pero madurez no, esta viene con el paso de los años y con esa experiencia de la vida, en donde a medida que te golpeas en la vida, sabes en qué piedra vas tropezándote para evitarla. Entonces, si se le deja a un niño inexperto conducir el propio automóvil de su vida, pues ya podrás imaginar las consecuencias. Y siguiendo con este símil o con este ejemplo o esta figura que pongo del automóvil, por el contrario, cuando hay sobreprotección, equivale que ponen al niño en el asiento de atrás. Los padres siempre quieren conducir el automóvil, o sea, la vida de sus hijos, sin permitirles que estos tomen nunca el control y el mando. Ahí están los dos extremos, tan malo uno como el otro. Tan malo el abandonar a los hijos a que ellos solos decidan por su vida, sin tener el cuidado, protección y dirección de un padre, de una madre, como no permitirles nunca que asuman su responsabilidad de gente madura y vivan su propia experiencia, su propia vida. Pues dos polos que dan para mucho y que hay que dividirlos y empezar a revisar por separado cada uno de ellos. Vamos a empezar a hablar de esos padres que abandonan. Un padre que abandona a los hijos a que ellos decidan en su vida desde pequeños, como decía, estos padres confunden la inteligencia de los hijos con la madurez, ciertamente, y más en estos tiempos. Hay niños muy despiertos, pero bueno, son diferentes la inteligencia y la madurez. Aunque sean inteligentes, no tienen esa experiencia necesaria que viene, ya dije, con los años, para decidir en forma correcta. Equivale, por ejemplo, en la figura del automóvil al niño que aún no alcanza los pedales
y lo dejan solo para que dirija el auto de su vida. Ahí en realidad no es que le tengan una excesiva confianza a los papás, sino que en realidad lo que están haciendo es abandonarlo. Y luego alegan, no, pues es que yo tengo seguridad en mi hijo, le tengo confianza y como lo respeto, entonces le dejo que él tome sus propias decisiones. Haz de cuenta que le soltaran pues el volante de un automóvil y luego cuando choque lo van a responsabilizar de las consecuencias. O sea, lo dejan tomar decisiones que no le corresponden y después lo regañan cuando se equivocan y vienen a veces cosas desastrosas en su vida. Para los padres pues es un juego cómodo, pero muy injusto para los hijos. El padre ahí se deslinda de responsabilidad. Pues hay que tomar su propia experiencia, su propia decisión. Y luego pues son buenos para abrumar al hijo cuando éste se ha equivocado. El padre pues permisivo es un ejemplo del padre que abandona a sus hijos. Desde luego puede estar físicamente presente, pero como no toma su papel de adulto, sino que deja que el hijo haga lo que le venga en gana, en realidad lo que está haciendo es abandonarlo. El abandono no puede ser físico, pero sí emocional. El padre permisivo siempre pretexta que está respetando al niño cuando en realidad está tomando una posición pues conveniente. Se está lavando las manos de tomar su lugar de padre y abandona al niño a sus propios recursos. Basta ver que aunque esté presente el padre muchas veces, los niños se sienten sin fuerza, inseguros y sin sostén porque les hace falta el apoyo de ese adulto que esté tomando las riendas de las situaciones difíciles que ellos no saben resolver todavía. Por ahí puede suceder que algún hijo esté, por valerme de un ejemplo, enfermo de sus rodillas, tenga ahí alguna malformación, a lo mejor huesos inmaduros o algo, pero ve que sus demás hermanos andan con sus patines y él pide que le renten sus patines o le compren patines. El papá dice, no te puedes poner patines, te hace mal a tus rodillas. No, yo quiero patines, y empieza a berrear, empieza a hacer un berrinche. Y el papá le cede, bueno, lo que diga tu mamá. La mamá, después de forcejear con el hijo, que no, que te hace mal, cuando ya empieza a alterarse fuerte, dice la mamá, bueno, te vas a poner tus patines, ¿verdad? Pero vas a ver que te va a hacer mal. Bueno, si sabes que le va a hacer mal, ¿para qué le ponen los patines? Y luego resulta que a lo mejor en un movimiento mal hecho se fractura o se lastima sus rodillas y la madre y el padre se le van a venir encima diciéndole, te lo advertimos, ahora te callas. Sí, ahora te callas y puedes sufrir a veces consecuencias para toda la vida. O sea, no se vale quitarse la responsabilidad cuando es uno el que la tiene que asumir. Como a veces dejamos o dejan los padres permisivos y que son los que abandonan a los hijos permitiéndoles hacer lo que ellos quieran sin asumir su responsabilidad de gente madura y de padres, dejan que los niños tomen decisiones
sin que ellos tengan la capacidad de contemplar las consecuencias de su capricho. Cuando este es el caso y un padre sabe, una madre saben que ese niño, si se sale con la suya, va a terminar mal, bueno, entonces ahí el padre y la madre con firmeza deben sostenerse en su decisión de no ser complaciente con esos hijos. Pero como eso exige presencia, eso exige confrontación, y no mucha cuando se ha educado bien a un hijo, pero bueno, se exige estar pendiente de los hijos, y a veces les resulta más cómodo a este tipo de padres dejarlos que ellos hagan como mejor quieran, pero ya dije, luego son quisquillosos y son buenos para echarle en cara a los hijos sin ninguna capacidad moral de hacerlo, porque si ellos lo permiten y son ellos los adultos, entonces no tienen por qué reclamarle a un hijo la toma de una mala decisión. Hay otras formas de abandonar también a los hijos, o sea, se le abandona al niño de manera distinta. Estos padres se sienten incómodos, por ejemplo, cuando están con niños pequeños, van y se refugian allá, se aíslan, ahí la madre, o a veces es al revés, a veces es la madre la que se retira y deja en manos del padre, o a veces ambos se retiran y dejan en manos de alguna doméstica, alguien que trabaja y sirve en la casa, o de la abuelita o de algún familiar. O sea, no toleran, se sienten incómodos ante los hijos pequeños. Ellos quisieran hacerse cargo de los hijos cuando ya tienen de 12 años para adelante, entonces sienten que son ya personas y que pueden hablar con ellos, pero antes de esa edad a ver quién se encarga. Ya dije, si es una madre la irresponsable, lo deja en manos del padre, y si el padre es el irresponsable, él se refugia, se va a una habitación aislada a leer su periódico, ver la televisión, y allá que se encargue su madre. Este tipo de padres pues quieren tener hijos, pero quisieran que vinieran a la vida ya, como dije, de 12 años en delante, saltándose esa infancia, la que consideran que es una carga. Pues viven ellos siempre en actividades obviamente de adultos, puesto que les estorban los hijos, y debo decir, este tipo de gentes también es intolerante con los hijos de otras personas. Cuando alguien lleva a sus hijos a este tipo de eventos a los que ellos suelen asistir, de inmediato ellos ponen el grito en el cielo: oye, ¿por qué permiten que vengan aquí niños y es para estar relajados aquí los adultos y hacer nuestra vida sin gritos, sin carreras, o sea, son intolerantes en cualquier lugar donde ellos están. Y luego, pues este tipo de padres les hablan y tratan a sus pequeños hijos como si fueran adultos pequeños. O sea, nunca llegan a verlos con empatía, poniéndose en sus zapatos y tratando de ver cómo le gustaría a ese hijo que yo le hablara o cómo me podría entender él. O sea que sienten que son pequeños adultos, que lo único que les hace falta es crecer en estatura, y no les permiten comportarse ni jugar como niños, pues les exigen madurez y seriedad, aunque solo tengan a veces pues 4 o 5 años. Estos niños, por la necesidad imperiosa de pertenecer
pertenecer a su grupo familiar y sentirse aceptado, pues se ven obligados a sacrificar su niñez, o sea, empiezan a comportarse de acuerdo a las exigencias de sus padres. Y pues esta es otra forma, entonces repito, de abandonar un hijo, porque no se vive las necesidades del hijo, sino que se le fuerza a que ese hijo viva según mis necesidades y caprichos. Pues en fin, los padres que abandonan a los hijos muchas veces creen que porque les proporcionan todo tipo de caprichos y lujos, ropa de marca o los juguetes últimos de electrónica que han salido, a veces ya alhajas cuando van creciendo. Y claro, pues si tienen medios, una escuela de renombre, y con esto siente que ya cumplieron con su papel de padres y que ya con esto no tienen que dar más. ¿Creen que es posible sustituir su presencia y atención con este tipo de cosas? Y lo que no entienden es que un hijo requiere más del afecto, del cariño, del diálogo, de la comprensión, que cualquier cosa material, que a veces lo que le dejan es una sensación de vacío, y el niño y el hijo, que no es tonto, se da cuenta que es una forma de sofocar los reclamos que él pudiera hacer a su padre en estas necesidades de su vida, porque sabe la respuesta: te estoy dando todo, eres un malagradecido, etcétera. Y es que algunos padres que abandonan de esta forma a sus hijos también vienen de una infancia dolorosa, y ahora que tienen a sus propios hijos se sienten incapaces de atenderlos, o sea, como si fueran todavía sus heridas de infancia de ellos mismos abiertas, y los hijos no fueran sino una forma de estárselas recordando, así como cuando un animal que está herido, pues primero se tiene que lamer para sanar él mismo sus heridas antes de poder hacerse cargo de sus crías, ¿verdad? El padre, para protegerse, se distancia de sus hijos. Mientras no atienda sus problemas emocionales, pues su única salida en relación con los hijos será retirarse emocionalmente de ellos. Y es que nadie da lo que no tiene. Si va lastimado en su corazón, en sus sentimientos, un padre, aunque sea adulto, está reviviendo constantemente a veces lastimaduras de la infancia. Miren qué terrible. Los hijos entonces crecen solos, sin comprender el por qué se les ha abandonado. Y nuevamente, para su desgracia, o para nuestra desgracia, porque se ve que se repiten estos ciclos, o sea que un padre reprimido o represor fue un hijo reprimido, y ahí sigue ese círculo vicioso. O a veces un hijo reprimido, cuando llega a maduro, se va al otro extremo porque recuerda su infancia dolorosa y se vuelve un padre sobreprotector. En fin, vean qué daño se causa con este tipo de educación en la que se abandona a los hijos. Estos hijos que han crecido abandonados, pues tampoco se van a poder relacionar de una manera sana cuando tengan sus propios hijos, a menos que busquen ayuda y seriamente se propongan
curar y llenar sus huecos emocionales que les causó el abandono de sus padres. De no ser así, al igual que hicieron con ellos, van a abandonar o sobreproteger a sus hijos, anulándoles una madurez emocional a estos en sus vidas. Un ejemplo, pues, también extremo de niños abandonados, pero ya de otro tipo, son aquellos que crecen en las calles. Ellos no tienen tiempo para ser niños, pues empiezan a cargar desde una edad temprana con responsabilidades que los obligan a mantenerse, autocuidarse, y tienen que asumir papel de personas adultas. No hay tiempo para ser niños. Entonces a corta edad se vuelven adultos que habitan en cuerpos de niños y pierden la frescura de la inocencia de la niñez. ¿Por qué? Pues porque no han tenido la protección de un adulto y se han tenido que enfrentar solos a un mundo hostil y agresivo, y han pagado el precio de crecer antes de tiempo. Y luego se les ve que son gentes endurecidas, duras, porque han tenido que desarrollar una coraza para protegerse y poder sobrevivir. Se han defendido para soportar los golpes de la vida, y entonces son gentes a veces frías, sin corazón, ¿verdad? No se compadecen de los demás. Por eso la sociedad anda como anda. Y estábamos revisando cómo la gente que se le abandona y tiene que enfrentar, como los niños de la calle, que ya es un caso extremo, ha tenido que enfrentar él solo su propia defensa, el conseguir el pan diario, repeler las agresiones, etcétera. Bueno, pues se vuelve gente endurecida, gente amargada y gente con odio e ira que quiere hacer pagar a los demás las ofensas que a él le han hecho, a veces en el área de su sexualidad, de su dignidad, en fin. Todo esto va haciendo pequeños monstruos, y decía, por eso nuestras sociedades, en la medida que se descuidan a estos niños, pues vienen todas las consecuencias que estamos viviendo en la actualidad. Un padre tiene una responsabilidad grande delante de Dios. Esos hijos que él ha procreado colaborando con Dios. Dios crea, el hombre procrea. Dios, para llevar vida al universo, para hacer aparecer a sus propios hijos en el tiempo, depositó Dios en sus capacidades reproductivas del papá y la mamá a esos hijos, para que en el ejercicio de la sexualidad los hicieran aparecer en el tiempo. Es una grave responsabilidad, y cuando se da uno cuenta que no está cumpliendo uno y está abandonando a los hijos, bien nos vendría cada día que amanece ponernos de cara a Dios y hacernos estos propósitos. El día de hoy, con amor y gratitud, acepto la responsabilidad delante de ti que como padre o madre tengo con este hijo, y hasta decir el nombre, fulano de tal, que tengo con fulano de tal. Y también agradecerle a Dios el privilegio de la paternidad o la maternidad, y de educar a este hijo que nos diste. En la mente de Dios existimos desde toda la eternidad. Entonces, si Dios nos confía a sus propios hijos, entender que es un privilegio y necesitamos dedicarles
toda la atención que un hijo requiere. Habría que también en esa revisión de conciencia recordar que esos hijos son seres en desarrollo y que necesitan nuestra guía y protección, y que hemos elegido cuidar y educar a nuestros hijos con alegría, con paciencia y compasión. Pero también con orgullo y amor asumimos el papel de padres de los hijos que Dios nos ha confiado y disfrutamos de todas las etapas de su desarrollo. Y por último, acompañar y guiar amorosamente a este hijo este día y cada día y en todas las etapas de su vida. Hacerse estos propósitos cada día de cara a Dios y buscar madurar nosotros en las áreas que tengamos que hacerlo y ser curados en las áreas que estemos lastimados para, yendo sanos, dar salud mental y formativa a nuestros hijos. Nadie da lo que no tiene. Si vamos amargados, si vamos heridos, si hemos sido hijos reprimidos, si vamos un odio y queremos que alguien nos la pague y los que vienen pagándola son los propios hijos. El mismo problema, y también que merece un gran apartado, dudo que alcancemos ni siquiera a esbozar en forma completa. Otros creemos que es de los padres que sobreprotegen. Vimos ahorita los que abandonan, pero también la sobreprotección es un grave problema. Si los padres que abandonan dejan que el niño tome sus decisiones cuando no tienen edad, o los padres protectores, al revés, nunca les ceden que ellos tomen la responsabilidad de su propia vida. Estos padres no solo quieren proteger y cuidar a sus hijos, sino que quieren que jamás nada desagradable les pase. Adoptan entonces la tarea de controlar sus vidas para asegurarse de que todo siempre esté en orden y nada malo les pueda suceder. Estos padres son desconfiados de la vida y miedosos. Quieren prevenir cualquier situación negativa que pueda afectar a sus hijos, y no es que esto no sea correcto, sino que no le conceden al hijo ninguna capacidad para ellos resolver sus problemas, y lo peor del caso es que quieren vivir los adultos, los padres, la vida del hijo a través de ellos. O sea que en palabras sencillas se podía definir la sobreprotección diciendo que sobreproteger significa hacer por el niño o el joven lo que él puede y debe además hacer por sí mismo. O sea, querer vivir y manejar la vida de un hijo, en síntesis. Y no crean que esto solo se ve en los niños, en los adolescentes o en los jóvenes. No, cuando ya hay madurez, todavía ahí están interviniendo los padres, ¿verdad? Invadiendo el terreno, inclusive ya familiar, porque a veces el hijo, la hija se han casado y quieren seguir manipulando las vidas de estos. No hay nada más terrible que una falta de respeto por un padre, una madre que quiera controlar y anule las decisiones
que en su propia vida tiene derecho a tomar un hijo. Y si en el hijo esto es terrible, imagínense cuando este ya está casado y quieren controlar el matrimonio de los hijos, al otro cónyuge meterlo al estilo de vida y educación que ellos dieron a sus hijos y a los nietos igual. Y lo peor es que cuando esto se ha dado, los hijos que fueron aplastados, bueno, pues como que consienten y permiten que sus propios hijos, o sea, los nietos de estos padres represivos o sobreprotectores, se prolonguen ahí en los nietos. Puesto desde muy pequeña edad de los hijos se empieza a manifestar, por ejemplo, cuando la madre le da de comer en la boca a un niño que tiene ya 3 años y que pues él ya puede comer solo, lo está sobreprotegiendo. O cuando está vistiendo al niño de 4 años, o sigue peinando a la niña de 8 años, por poner un ejemplo. O cuando le está haciendo la tarea al niño que tiene ya 11 años. O cuando se mete a resolverle los problemas al adolescente y siempre está metiéndose a ver qué está ocurriendo en su vida, rompiendo pues es intimidad ya de persona que tienen estos hijos de la adolescencia en delante. Esta sobreprotección pues está anulando paso a paso la personalidad de estos hijos. Hay que entender que el niño y el joven son perfectamente capaces de realizar las tareas que su propia vida, que la madurez, que el transcurso de su crecimiento exige. Pero con esta sobreprotección lo que están haciendo los padres es que los están volviendo inútiles y dependientes. O sea que el padre sobreprotector mata el instinto natural que tiene todo hijo de querer crecer y ser independiente. El niño desde pequeño muestra este instinto de manera muy clara. Basta con que observemos, por ejemplo, el interés que tienen a veces los niños ya, a veces de 1.5 años, 2 años, de querer vestirse solos. Pueden estar a lo mejor 20 minutos o media hora tratando de ponerse sus zapatitos, ¿verdad? Pues no tienen prisa. Todo su interés y atención lo dedican a experimentar cómo se visten, cómo son capaces ellos mismos de vestirse. Este niño parece que nos está diciendo, mira, yo puedo hacerlo si me dejas, nada más oriéntame, yo solito me puedo vestir. Le da al niño alegría ir obteniendo por sí mismo estos pequeños triunfos. Y cualquier niño sano siempre trata de experimentar las cosas por sí mismo. Pero si, poniendo el ejemplo de ese niño que se está queriendo poner ahí sus tenis, sus zapatitos, o vamos poniendo sus calcetines, pone una silla y se sube a ella y abre el cajón y saca su ropita, sus calcetines en este caso, y empieza a tratar de ponérselos, pero ahí aparece su mamá. Pero mira más que qué estás haciendo ahí, ya tiraste todos los calcetines y te pudiste haber caído de la silla, nunca más te vuelvas a subir tú solo aquí. Y entonces ya le quita ahí el calcetincito que él ya se iba encaminando
a su piecito, o si se puso su zapatito, a lo mejor se lo puso al revés, y ya empieza a decir la madre, mira, aquí te pusiste chueco los calcetines, y este zapato no va en este pie sino en el otro, la próxima vez te esperas hasta que yo te vista. ¿Me oíste? Pues ahí el niño ya fue anulado. Va a intentar porque tiene el instinto él de querer hacer las cosas, cualquier niño lo tiene. Va a seguir insistiendo en ponerse ese calcetín y esos tenis. Pero si cada vez que lo intente va a aparecer la madre y lo va a regañar, pues va a acabar por rendirse. Y entonces, ¿qué está aprendiendo? Pues hacer un títere en donde la madre lo arregla a su antojo y a toda velocidad porque ella tiene prisa, él no. Y después, andando el tiempo, ya que es un inútil, porque en eso termina un hijo así, vienen a veces visitas y dice la gente, ¿cómo? ¿Todavía vistes a fulanito estando tan grande? Y entonces la madre ahí se va a justificar. Pues es que este es un flojo. Si no lo visto, no se viste él solo. Pues ¿cómo se va a vestir solo? Si anulaste la intención que tuvo muy al principio. Es terrible este tema. Yo creo que vamos a continuar con él la próxima semana por la importancia que tiene en la vida de las personas. Muchos de los problemas que exhibimos los adultos tuvieron su origen en la niñez. Siempre hay que estar educando y cuidando con responsabilidad a nuestros hijos, cumpliendo nuestro compromiso de padres, sin abandonar a los hijos, pero sin sobreprotegerlos tampoco, pues de otra manera vamos a anular su capacidad que Dios les concede a todos los seres para resolver la problemática de la vida. Que tengan buena tarde.